es abrir la puerta. Y abrir la puerta significa exactamente eso. O sea, no es ni más ni menos. Es el primer paso de la hospitalidad desde una perspectiva práctica, pero también filosófica, es permitirse que la otra persona entre. Y eso tiene aplicaciones concretas, como lo que se hace desde ustedes, desde cada organización y obra, o de cada persona, y es permitir el gesto de que la persona transite de un territorio hacia otro. Aquí esta fotografía, esto la conoce bien de pronto por ahí Gloria que la vi, esto es en ese punto fronterizo entre Chile y Bolivia, que es un páramo por donde cruzan muchas personas y donde literalmente podría ser una puerta abierta. Yo de hecho en el 2003 crucé por ahí casi que sin ningún problema, porque no era un paso donde todavía sucedía los flujos tan masivos como se dieron en los años recientes. Entonces, primer paso es abrir la puerta. El segundo es mirarnos a los ojos y apretar las manos. Esta foto también es muy significativa para nosotros. Fue en, ahí se me fue, Esto es en en Sao Sao Paulo. Paulo, en la casa de acogida también. El Rafael, que es un compañero también del Servicio Jesuita para Migrantes y Refugiados. Y es ese gesto, pues esa foto yo creo que dice todo. Entonces, abrir la puerta y luego mirar a los ojos y dar la mano o apretar las manos. Y repetimos esta porque esta se convirtió en uno de los elementos centrales de la propuesta, inclusive inicial de la reflexión de la campaña, y era mirar a los ojos. El gesto de mirar a los ojos es un signo de identidad de esta red o de lo que compartimos, y es no solo prestamos un servicio, ofrecemos una solución, sino que reconocemos a la otra persona como un ser humano tan digno en derechos, pero también en voluntad y en poder, es decir, también inclusive en deberes. Esa foto es en el norte de Ecuador, en un ejercicio, atrás está, esas son compañeras de Alboán, con un grupo que había de personas colombianas, venezolanas y ecuatorianas, a partir de procesos de acompañamiento del Servicio Jesuita de Refugiados del Ecuador. Y esta, que repite esto de apretar las manos o dar las manos, donde están aquí dos personas pilares de esta red, que son el padre Rafael Moreno Villa, mexicano, que está aquí hoy entre nosotros y le agradecemos, padre, por compartir este momento de su tiempo. Ustedes es la persona que inspira este modo de hacer, modo de proceder en red en América Latina frente a una realidad tan dramática como la migración forzada. Y Javi Cortegoso, que en esa foto hay un relevo también de una misión y es una coordinación de una red o un legado. Y en esta otra, para repetir este segundo paso que nos parece importante, el padre David y En una Manaus. colega voluntaria en Manaus, que en Brasil, que también nos enseñaron mucho sobre lo que significa la construcción desde la interculturalidad, pero también desde las distintas prácticas religiosas. Eh, Hay un tercer paso, que es lavar los pies y limpiar las heridas. Literalmente, en Paso Canoas, el grupo de personas de la iglesia, mujeres comprometidas que con el Servicio Jesuita Migrantes de Costa Rica prestan un servicio concreto. Y eso es una palabra, es una expresión que significa algo en concreto y también una metáfora. Es la humildad. La humildad para hacerse menos y poder servir a la otra persona desde ese ser hermano, ser humano, pero también ser muy compasivo. Lo que nos contaban las señoras allá de doña Lucio. Lucy, y era ese gesto significa también aprender algo de primeros auxilios. Y al ir sanando las ampollas de las heridas del paso por el Darién, ir escuchando las historias de las heridas y las ampollas que están quedando en el cuerpo y espiritual, en la historia de la persona. Y en el Luego en el proteger. proteger, pasamos al segundo verbo, en el proteger está ofrecer refugio. Y ofrecer refugio también en una expresión específica de lo que significa esto en términos de legislación, en términos de política, en términos de acuerdos internacionales de protección de las personas con necesidad de protección internacional, pero también lo que significa refugio en términos del lenguaje y de las prácticas. Miren, esta es una fotografía de un ejercicio que hicimos en la ciudad de Cúcuta
hace algunos años. Al equipo del Servicio Jesuita a Refugiados en Cúcuta le propusimos, eso era el Día del Refugiado, le propusimos qué significa para usted refugio. Cuando escucha refugio, ¿qué palabras aparecen? Y miren que aparece cuidado, escuchar, dolor, defender, esperanza, proteger, amor, acoger, posada, humanidad, caminar con. Entonces, es el paso de ofrecer refugio es no solamente jurídicamente, sino en todo lo que significa. Inclusive, cómo puedo transformar los lugares de habitación propia, de comunidad propia, para ser resguardo y ser refugio de las personas que lo necesitan. En el proteger, identificamos un siguiente paso, que es equilibrar la relación. La persona que ha sufrido las violencias y es víctima de la migración forzada viene en una relación que no es simétrica, sino que ha sido llevada a una situación de indefensión. Y nuestro acompañamiento desde la hospitalidad puede ayudar a que la persona recupere la posibilidad de hablar de manera horizontal y de un relacionamiento social que le permita también recuperar su propia agencia. Y esto se da en acciones muy concretas que describimos en el documento. Y como último paso del proteger, segundo verbo, proteger, es escuchar la historia atentamente, y ustedes lo ponían ahora en el chat. Uno de los gestos de hospitalidad que más hemos visto en el camino es cómo se dedica tiempo. Ahora la señora Luisa Elena nos mostraba cómo están allá en Miami en este preciso instante mientras hablamos, gente sentada así, de manera familiar, de manera atenta, de escuchar desde el corazón, pero también de escuchar desde la razón e ir pensando qué posibles caminos puedo yo gestionar con esta persona para que salga de esa primera situación. Pero escuchar la historia tiene una implicación psicosocial tremenda. Por eso el escuchar la historia puede ser un primer paso de la sanación de las heridas que tiene la persona. Y vamos al tercer verbo, promover. En el promover identificamos que hay una serie de acciones que van más allá de la hospitalidad, pero también lo son, y es el acompañar en todo el acceso a los derechos. Esta fotografía, como la anterior, son del Servicio Jesuita a Migrantes de Perú, de Encuentros Perú, y se ve muy claramente de qué hablamos cuando decimos el acceso a los derechos. Y también los derechos, como se está haciendo mucho énfasis en Argentina, en Chile, en Colombia, pero no solamente, en todo Centroamérica, del el acceso a los derechos que tienen los niños y niñas a la educación, a la recreación, a la protección, por ejemplo. Un siguiente paso en el promover es facilitar la participación. Hemos encontrado en el camino que muchas de las acciones que construyen, digamos, una hospitalidad con horizonte de reconciliación es garantizar que las personas migrantes forzadas, junto con las comunidades locales, puedan participar activamente de la vida comunitaria. Y ahí, por ejemplo, un ejemplo concreto es en Boavista, el grupo de líderes, de promotores comunitarios, que son personas migrantes, refugiadas, locales, que prestan servicios de identificación de cosas que son importantes para la comunidad, para que la gente lo pueda, ya no, no importa si solamente yo soy la persona que recién llegué, sino que todas y todos necesitamos participar de las soluciones que estamos construyendo. Eh, y el último paso en el promover es generar círculos de confianza. Hemos encontrado en el camino que desde México, y lo acabamos de reconocer en Estados Unidos, por ejemplo, en el caso de Nueva York, ahora que está aquí la amiga Trena de Nueva York en la parroquia del Bronx, allá hay también estos espacios donde las personas puedan encontrarse para reconocerse desde sus historias y puedan empezar a gestionar soluciones que son comunitarias. Hay una característica de la hospitalidad, es que no es individual, siempre es una interacción que tiende hacia lo Y comunitario. esta foto se ve muy memorable en la Machirí, En San En San Cristóbal. Cristóbal. Entonces también son momentos que nos llenan y fortalecen como estas semillas de hospitalidad. Y pasamos al último verbo que propone el Papa Francisco y es integrar. Lo que el Papa propone es acoger para promover, acoger para proteger, proteger para promover, promover para integrar. Y la hospitalidad con horizonte de reconciliación puede ser una manera de acompañar desde una de las líneas de acción, no como una única, ese camino de hospitalidad.
que debe tender, o entendemos nosotros desde lo que hemos visto, hacia la integración. Esta foto es muy bella porque fue un día de integración en espacio público facilitado por el Servicio Jesuita Migrantes de Uruguay en Montevideo. Ahí hay familias venezolanas, cubanas, dominicanas, ya viviendo la vida, digamos, de ciudad, como ciudadanos. Y acá hay un camino que reconocemos en un libro escrito por el Servicio Jesuita Migrantes de España, que dice ese gesto de pasar de vecinos a ser ciudadanos. Yo llego a un lugar y empiezo a ser vecino y luego empiezo a ser ciudadano a través de la práctica de la participación en los espacios públicos, en las decisiones comunitarias, en la vida política también participativa del lugar. Y fortalecer el capital social, es decir, las redes de relación que alguien necesita para poder valerse por sí mismo en una sociedad que es nueva, que tiene retos nuevos, que tiene características nuevas. Y aquí esta foto es también muy memorable en Panamá, Fe de Alegría Panamá, con todo el acompañamiento que dan tanto a las personas para fortalecer esas capacidades, ese capital social y a los niños también. Entonces, esa fue una mañana muy bonita que pudimos compartir ahí con los compañeros y compañeras que por ahí están. Por ahí está Alberto y vimos a otras dos Elías y las compañeras del compañeras, equipo. sí. Gracias por estar acá. Y finalmente, pasar de ser víctimas a ser sobrevivientes. Esto es también algo que hemos visto en el camino y es cuando uno tiene el privilegio de visitar un lugar durante varios momentos distintos, sin estar allá todo el tiempo, es un privilegio único porque es ver cómo van floreciendo los procesos de las familias, cómo van mudando de una situación de precariedad a una situación de posibilidad, pero cómo van pasando de una conversación de sentirse víctima de una realidad y haber elegido transitar, no solo y sola, sino con otras y otros, hacia una actitud de sobreviviente. Y aquí hay un padre protestante que tiene un libro sobre reconciliación y él lo que plantea es que en su vida lo que ha visto es que las personas víctimas de la migración forzada, refugiadas, que han llegado a otros países y han logrado transitar ese camino de liberarse del ciclo de la víctima, llegan a ser sobrevivientes que dedican al servicio de otras y otros. Dice ella, dice este personaje, él, que un indicador de eso es cuando la persona se compromete en las soluciones de otras personas que están llegando. Y eso lo hemos visto. Por eso pensamos que el punto, digamos, final de este verbo integrar es pasar de ser víctimas a ser sobrevivientes. En el documento que compartimos, y lo vamos a volver a compartir hoy, está este esquema que es una construcción nuestra para dar cuenta de esto que acabamos de presentar. Y es entender que hay unas violencias, una hostilidad que produce la migración forzada en el origen, que violentan el tránsito, en el destino y en el retorno, y que hay una oportunidad desde las prácticas y acciones de hospitalidad de caminar de esas violencias, de esa humanidad herida, hacia la sanación, la dignificación y la reconciliación y la justicia. Y el que van a encontrar en el documento es este más bonito, un poco más fácil de imprimir en términos estéticos, digamos. Esto está conectado y vamos entrando al final de nuestra plática con lo que hemos encontrado con la gente de Europa, con la gente del JRS Europa, de España, y es porque hablamos de que la esperanza es el camino, de que los caminos de hospitalidad son caminos de esperanza, porque esta hospitalidad con horizonte de reconciliación es un signo de esperanza de nuestro tiempo, en el que estamos participando y que estamos construyendo juntas y juntos. Y la intención como red es que podamos hacerlo más y más con otras y otros en distintos territorios. Entonces voy a dejar de compartir acá y para que podamos tener una pequeña conversación y voy a compartir en el chat el link a esta sección de la web de la Red Jesuita con Migrantes, de su red, de su página web, donde van a poder encontrar cada uno de estos pasos y además con un diseño que quiero agradecer acá públicamente a Sofía, que está en Buenos Aires. Sofía, además de ser la encargada de comunicación y hospitalidad en el Servicio Jesuita Migrantes SARU, hace diseño de piezas y ella nos diseñó unas cartas de hospitalidad que en esa página web que acabamos de poner en el chat están a su disposición para compartir con los equipos,
para si la ven utilidad, compartirlas, difundirlas, usarlas y mejorarlas. Y en ese mejorarlas, también voy a aprovechar, antes de que se me olvide, es poner ahí un link de un documento, de un tema de estos, un formulario Google de retroalimentación. En la primera sesión les compartimos a algunas de ustedes el documento y, por ejemplo, Eduardo de Boavista, la hermana Yoli. Yoli desde Buenos Aires, nos hizo devoluciones de lo que ella ve, de lo que ella piensa, de lo que ella siente. Les invitamos a hacer esas devoluciones. Esto no es un proceso cerrado, es un proceso de aprendizaje colectivo y damos cuenta de esto y yo les confieso, lo digo acá porque les respeto mucho a cada una de ustedes y reconozco su experiencia, su liderazgo, su camino. Y nos atrevemos con Nati a proponerlo porque lo hemos reconocido en el camino, es decir, no es algo que salió de nuestra cabeza o de una lectura de un libro, sino de una reflexión de varios años con ustedes y en la conversación con muchas personas que ustedes acompañan. Eh, entonces, siendo las 11:40 y como lo habíamos planeado, queremos abrir la palabra para que podamos conversar, reaccionar, disentir, sentir, compartir, complementar, invitar. ¿Por qué no? Que diga, eso está chévere, eso tiene que ver con lo que yo estoy haciendo y les invito a tal cosa. De eso se trata. Esto es lo que hemos entendido que es la red. La red es esta relación y la red la relación a partir de acciones concretas. No son tanto los relatos. Y acá quiero confesar una transformación de este camino. Cuando empezamos con la campaña por la hospitalidad, entendíamos que la red era ese relato compartido. Y ahora podemos afirmar que la red es esa práctica compartida. Es, en el JRCLAC hablan muy claramente del modo de proceder. Yo he entendido también que es una manera de hacer que no es nuestra, es que la hemos construido con otras y otros, y es un signo porque lo hemos visto en tantos lugares. Entonces, pues, recordarles, hay ahí varios links en el chat, uno de registro, uno de la página web donde pueden encontrar las cartas, el documento Mostremos una carta. y el formato de retroalimentación. Yo quiero mostrar una carta. Entonces, yo quisiera abrir la palabra para que libremente quien quiera compartir, decir algo, complementar algo, criticar algo, porque de eso se trataría lo que sigue en construcción. Un detalle, en la página web dejamos una parte inferior que invita a que quien quiera se pueda inscribir o suscribir. Eso tiene un sentido y es que queremos que esto le pueda llegar a más gente y podamos ampliar nuestra relación. Por ejemplo, hoy no sé si llegó y los saludos si está alguien por acá que llegó por la red Clamor, porque la invitación que hicimos, alguien la envió a una persona y esa persona se la envió a otra persona, entonces llegó a la red Clamor y alguien de la red Clamor la estaba compartiendo. De eso se trata, es de abrir el trabajo con otras y otros en tantos lugares, más allá de lo que hemos llamado obras especialistas de la Compañía de Jesús. Pero me callo. Como dice Javi, las reuniones no tienen que alzar la mano, pueden Ay, abrir. a Julio. Ahí está Julio, mejor dicho, acá es pura gente querido. Hola, ¿cómo están? Por favor, Hola, María Ele, ¿cómo Elena. estás? Qué gusto saludarles. No, pues Igual. muchas gracias por la presentación de este trabajo. Me parece muy interesante cómo han podido recuperar estas semillas de la hospitalidad, de lo que también hemos conversado en algún momento. Y creo que está también muy en sintonía con lo que estamos también promoviendo como los cuatro principios de la reconciliación, que ha sido también producto de un diálogo muy amplio de los JRS en más de 50 países y que tiene que ver justamente con, perdón, estoy un poco enferma de la garganta, no sé si se me va la voz,
que tiene que ver con justamente trabajar y cómo comprendemos la reconciliación y la hospitalidad, la hospitalidad como un elemento clave de la reconciliación en contextos migratorios, porque pues de reconciliación podemos estar hablando en otros contextos, ¿no? En contextos de posguerra, en contextos de transición de gobiernos autoritarios, pero justamente el elemento central de hablar de reconciliación también en contextos migratorios tiene que ver con la hospitalidad. Y creo que a tejer la narrativa también que se ha propuesto desde la Iglesia Católica junto con estas semillas que han encontrado en el camino me parece muy inspirador y también me parece que es una gran aporte para el trabajo que estamos haciendo todas nosotros en este sentido y que nos permite ir también tejiendo y construyendo y sobre todo también ir pensando cómo ir organizando también nuestras apuestas y nuestra comunicación también en el punto de nos dan algunos elementos que nos permiten también engarzarnos con otros, con otras y con otros en el camino, es decir, irnos reconociendo en cada uno de estos pasos qué estamos haciendo quizá y cómo nos podemos poner en diálogo con otras y con otros. Y bueno, en particular con la propuesta también que nosotros vemos como reconciliación hospitalaria, que también tiene que ver con un ámbito de protección integral y es en un enfoque relacional completamente, ¿no? Es decir, cómo es nuestra relación entre los equipos de las obras que atendemos a personas migrantes de manera especializada o de manera emergente a veces, y las personas migrantes, y cómo incorporamos los principios en un inicio de reconciliación, pero me parece importante empezar a ver también cómo podemos incorporar estas prácticas de hospitalidad también dentro de estas relaciones y las relaciones que también tenemos al interior de los equipos con otras obras y entre nosotros, ¿no? Entonces, pues muchas gracias, me parece que ha sido un gran aporte y una gran inspiración. Un abrazo, Sí, Elena, gracias a ti. Elena, muchas gracias y decir claro, este es un camino de reflexión entre las distintas expresiones del apostolado de la migración forzada, entre ellos muy importante el JRCLAC, a través de esa sistematización de 10 años de reconciliación, de las herramientas de reconciliación del JRS Colombia y de los encuentros que tuvimos. Eso ha nutrido la conversación sobre cómo identificar formas de abordar esto que sean prácticas. Yo les confieso, la gran pregunta siempre que nos hicieron los equipos era, ¿y eso cómo se hace? ¿Cómo se lleva a la práctica eso que ustedes nos están diciendo que parece que es inspirador? Creo que hemos ido desde distintos lugares decantando y haciendo síntesis que sea útil para el trabajo. Karina, por favor. Bueno, sí me escuchan, ¿verdad? Sí, Sí, un Perfecto. señora. placer verles, un placer de verdad saludarles y siempre agradecerles ese gran cariño y ese gran esfuerzo de tantos años. Yo nada más quisiera hacer como una brevísima intervención alrededor de dos ideas que a mí me parece que es muy importante, quizás en este marco de estas semillas de hospitalidad, de toda esta iniciativa que también nos amiga y nos enternece de muchas maneras cómo visibilizar los rostros femeninos en la hospitalidad y cómo visibilizar más la violencia tan acentuada que particularmente sufren las mujeres. Porque, digamos, una sensación que tenemos por acá en Costa Rica que son el rostro de la hospitalidad y las iniciativas y las acciones están lideradas por mujeres, o sea, son mujeres las que están acompañando de manera más determinada y sobreponiéndose a sus propias vivencias y dificultades personales en los espacios locales, son las que dinamizan los cuidados, las que se enfrentan, las que confrontan, las que animan, las que acompañan. Entonces yo creo que también, de alguna manera, pensando en este 25 de noviembre, ¿verdad? En el Día contra la violencia contra las mujeres, esos dos elementos que están allí tan presentes, ¿verdad? La necesidad de visibilizar muchísimo más las violencias tan despiadadas que se ejercen contra las mujeres en la movilización forzada, pero a la vez que son otras mujeres las que llevan la batuta de los cuidados, digamos, como que esa visibilización me parece como muy, muy importante, de alguna manera retomarla
caminos de hospitalidad y en estas vivencias del cuidado colectivo, ¿verdad? Entonces es un elemento que a mí de alguna manera me gustaría ver mucho más acentuado en los esfuerzos de este trabajo tan valioso. Y una pregunta que yo tengo, pero no resuelta, es cómo no perder esta alegría sin dejarnos de indignar vehementemente, digamos, de alguna manera, cómo usar o cómo hacer un cambio paradigmático en el que la ternura tome el control de las iniciativas de denuncia y de reivindicación de derechos, ¿verdad? Cómo de repente todos estos esfuerzos de semilla de hospitalidad también deben o están llamados a ser no solo esfuerzos que transformen comunidades y formas de convivencia o formas de interrelacionarnos, sino también acciones de denuncia desde otro modo, ¿verdad? No es del modo grotesco y violento en el que nos han enseñado a implantar la autoridad o los cambios, sino también la ternura y la alegría también como un gran cobijo que nos permita también denunciar y explicitar lo que sí también debe ser transformado. Son dos sensaciones nada más que quería ahí como dejar por acá y no, y como siempre agradecerles, un gusto verles, es un gusto compartir con tantas gente querida en toda América. Un abrazo. Karina, mil gracias. Y Gracias, mira, Karina. solamente Bueno, un reflejo, ya le damos la palabra al padre Rafa, Y a Elías. pero antes de eso, reflejar algo que nos sirve como guía de cómo hacer énfasis en eso que vemos, que son mujeres, mujeres que sirven en tantos lugares, de tantas maneras. Y algo que alguien nos decía era cómo esto puede ser anuncio, anunciar y denunciar, o sea, cómo anunciar y denunciar. Y tal vez la respuesta, yo voy intuyendo que está en la poesía, en el acto poético como una manera de contar algo que no existe aún, pero que puede reflejar lo más doloroso, abriendo los caminos de la esperanza. Ahí hay una cosa por desarrollar, que yo voy entendiendo que hay una manera por allí en términos de la comunicación. Padre Rafa Moreno, qué gusto tenerlo acá. pues muchas gracias. En primer lugar, quiero saludar a todas y a todos que estamos aquí reunidos. Hay muchas caras muy amigas. Me da mucho gusto verlas y verlos. Segundo, quiero hacer un reconocimiento a- al trabajo que han ustedes hecho. He podido acompañarlos desde su inicio y creo que es un largo caminar, pero muy fructuoso. Y ahora los resultados que nos presentan es una síntesis bastante útil. Y tercero, quiero hacer un especial reconocimiento a ustedes dos, que yo siempre les digo la pareja ideal, en el sentido de que nos han mostrado un trabajo siempre en equipo, que creo que eso nos ayuda a que la hospitalidad la tenemos que hacer en equipo. Muchas gracias. Ay, padre Rafa, no, pues nuestro cariño siempre, gracias, ¿verdad? Por esas palabras, siempre acertadas y ese cariño que nos muestras y esa luz que eres para todos acá. Y un privilegio, yo creo también para quienes llegan aquí a este espacio con novedad, porque algo bello de estar mucho tiempo en un lugar es que ve uno llegar muchas personas, otras permanecer y otras irse. Y cómo reconocer que el padre Rafa Moreno es fundamento, creo que me equivoco en términos ignacianos, eso, pero es un principio y un fundamento de esta acción, de cómo hacerlo desde la humildad y desde la inteligencia amorosa. Muchas gracias, padre Rafa. ¿Quién más? Elías iba a hablar también. Hola, Elías, Elías. siempre un gusto. Hola, buenas a todos y todas. Bueno, yo solamente quería compartir primero el agradecimiento y compartir el agradecimiento que decía el padre Rafa y un poco también tomando en cuenta lo que decía Karina sobre el tema de las violencias contra las mujeres. Eh, yo estaba leyendo casualmente hoy la plegaria eucarística 4. Entonces estaba allí escuchando y cómo Dios siempre sale a nuestro encuentro antes que nosotros, ¿verdad? Y siempre nos recibe. Entonces, yo quería compartir, le voy a cambiar el nombre, solamente es una breve historia pequeñita. La señora es venezolana, se llama Tibisay, viajó con 2 hijos y su esposo, estaba embarazada de 3 meses y tuvo un aborto. Y cuando yo la encontré, su rostro estaba llorando,
estaba angustiada con toda la carga de esa historia de dolor, ¿verdad? Entonces, y yo me acerqué al esposo en ese momento y le pregunté si me permitía hablar con ella. Entonces, él me dijo que sí, pues entonces yo me acerqué a ella y le pregunté y le dije sin pensarlo, le dije, Dios te ama. Y ella sintió con la cabeza, ¿verdad? Orando todavía sintió con la cabeza. Y luego le pregunté si quería sentir el consuelo de la reconciliación. Y yo decía, bueno, ella no ha cometido un pecado, es el mundo injusto, decía yo, e inhumano el que debería pedirle perdón. Pero la reconciliación es esa certeza de que Dios sale a nuestro encuentro siempre a tomarnos en sus brazos. Y entonces yo le dije, bueno, oremos juntos. Y entonces oramos juntos y al final yo creo que esa es la gran experiencia que ustedes nos han manifestado en este pequeño lapso de tiempo, ¿verdad? Que nosotros desde nuestras miserias humanas somos ese instrumento de Dios para decirle a estas personas que no están excluidos, que siguen siendo personas, que siguen teniendo un nombre, que siguen teniendo una historia y que siguen siendo parte de la historia de nuestro pueblo y de la historia de salvación de nuestro pueblo, de la salvación nuestra y de la salvación de ellos. Y yo quiero agradecerles a ustedes y de plazo creo yo que lo más importante de todo esto que hacen es que nos permiten enredar la esperanza, porque la esperanza es el camino. Entonces tenemos que enredar la esperanza que generamos cada uno de nosotros para poder hacer más visible ese Dios bueno en el que creemos y en el que queremos decirle a la gente, no son rechazados, son seres humanos, estamos aquí y queremos ser con ustedes una gran familia, los hijos e hijas de Dios. Gracias por lo que hacen. Elías, no, gracias a ti, muchas gracias de verdad por estas palabras que se convierten en oración también y en ejemplo. Sofi, tienes la mano levantada. Buenas tardes. Bueno, desde el Servicio de Jesús a Migrantes, ARU, eh, creo que de nuevo queremos agradecerles a ustedes como equipo también en este acompañamiento en esta nuestra misión de hospitalidad, ¿no? Que también reto, sí, este reto para también poder acompañar, ¿no? Así que eh, decirles gracias y además porque ha sido como poder poner en el camino también organizacional la hospitalidad como una cultura, ¿no? Que humanice. Así que gracias por acompañarnos, en enseñarnos y fortalecer el tema de la hospitalidad para nosotros poder acompañar desde la hospitalidad. Así que de nuevo agradecer. Muchas gracias, Sofi. A ustedes. Yo ahí quisiera resonar también con algo que dice el profesor Edson Luidor en los textos que él ha escrito sobre hospitalidad. Y él habla que la hospitalidad en sí misma tiene que ser acogedora, si no es una contradicción. Y habla de las polifonías de la hospitalidad, de los trazos de la hospitalidad, que creo que está presente o lo hemos visto en cada uno de los lugares donde ustedes están presentes, en lo que hacen, sea en estrategias grandes o en acciones pequeñas. Javi, si quieres, para que tú vayas también dando cierre al espacio. No, no, el cierre se lo dejo a ustedes. Yo quería compartir dos cosas. Una primera es que yo también estoy muy agradecido y reconozco mucho el trabajo de Luis y de Nati liderando la propuesta de hospitalidad, pero me preocupa tanto al agua porque me van a pedir un aumento de sueldo y no estamos en esas condiciones. Esto lo quiero conectar con algo que decían ellos mismos y que a mí me parece muy importante. Todo esto que ahora estamos devolviendo, la primera idea es que no es una construcción del equipo de la red, es una construcción que surge de cada uno de los encuentros que en estos años de recorrido hemos construido juntas y juntos. Y puedo reconocer en este documento que marca un hito en el camino un montón de historias concretas de construcción colectiva en tanta, bueno, no entro a poner ejemplos porque no acabaría nunca, ¿no? Pero esto
no es no es un haber institucional, es una creación colectiva desde una inspiración, desde una experiencia en la que además hay mucha riqueza que ha venido de los equipos, de todas las obras distintas que forman parte de la red y de todas esas experiencias, pero también reconozco muchos elementos que hemos aprendido con las personas migrantes, ¿no? En las caravanas, en un montón de espacios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la primera idea. Y la segunda también tiene que ver con que esto no es una historia que se acaba. Nosotros en las conversaciones sentíamos que había un punto de llegada, que teníamos que tanta riqueza poder plasmarla, ¿no? Pero lo que decía Luis y en ese formulario de retroalimentación y de cualquier otra forma, esto es lo que hemos aprendido en estos años de caminar desde la hospitalidad es que no hay una construcción que se cierra. Hay una propuesta que una de sus principales riquezas es precisamente la transformación en cada descubrimiento que vamos teniendo en cada uno de los territorios, ¿no? Entonces, hoy no es un punto de llegada, hoy es un paso más para seguir construyendo juntos algo que cada día nos va sorprendiendo, ¿no? Yo creo que esas dos ideas son muy importantes y es un llamado a que utilicemos esto que se crea, pero que lo utilicemos atreviéndonos con la osadía de seguir transformándolo en clave positiva y desde los aprendizajes que vayamos obteniendo, ¿no? Y ya me callo, está ahí Julito con la mano levantada, un abrazo, Julio, pero sí quiero agradecer los que me conocen más saben que no me cuesta mucho que me emocione, pero es impresionante el hacer este recorrido por estas caras, por estos territorios, ¿no? Esta riqueza, este potencial. La verdad es que esto es la red y eso es un regalo y un privilegio en todos estos años de trabajo el poder encontrarnos así. Así que sigamos caminando. Le paso a Julito y después Luis y Nati para ir cerrando, que ya nos pasamos. Perdón que me paso un poquito, pero no quería dejar de agradecer también toda esta riqueza, ¿no? de Luis Fernati, pero dos cosas que quería comentar un poco, también creo que lo dijo Javi, lo iba a decir de otra manera, lo diré de otra manera. Primero, que me parece que es una propuesta ética que viene muy pertinente para los tiempos que corren. Es una propuesta ética que nos enseña de alguna manera a gestionar el miedo, la inseguridad, la diversidad, pero desde una manera humana, que es muy distinta a la propuesta ética securitista que gestiona el miedo, la inseguridad, la diversidad desde el poder, ¿no? Entonces, es una propuesta frente a esta otra propuesta que es la que está teniendo auge ahora, es decir, bueno, esta es una propuesta ética también, ¿no? Entonces, creo que poder ponerle paso, sistematización, es como dice Javi, una manera, una puerta, no es un lugar donde llegar, sino que es una puerta más, porque eso tiene la hospitalidad, tiene varias puertas. Y esta es una de esas puertas que me parece que nos ayuda a todos a ponerle una suerte de pasos a seguir, que no serán los únicos, pueden haber otros diferentes, pero estos son unos y son muy valiosos porque, como dice Javi también, es una propuesta hospitalaria construida hospitalariamente para mí, porque es haber recibido la experiencia de las personas, de los migrantes, de los refugiados, de la familia, de los albergues, de los equipos. Eso es hospitalario, es recibir la historia de toda esta gente para poder, de alguna manera, ordenarla en una propuesta hospitalaria. O sea que es hospitalaria desde la misma génesis. Así que bueno, nada, quería como rescatar eso, cual docente que da la devolución, no sé por qué me salió esto, pero muchas gracias, los aprecio un montón y creo que en sí mismo ustedes tienen un estilo de vida que nos enseña por dónde pasan, qué significa la hospitalidad, ¿no? Así que gracias. Muchas gracias, Julio. A ustedes, Te gracias. queremos muchísimo. Miren, 12:04 en Colombia, y sabemos que cada uno de ustedes hizo un esfuerzo de sacar una hora de su tiempo para estar acá. Queremos honrar eso terminando, pero no cerrando la conversación. Por eso les invitamos a que puedan navegar esa sección web que hemos compartido allí. Allá van a encontrar 4 botoncitos que dice acoger, proteger, promover, integrar, y en cada uno de ellos los 3 pasos de cada verbo. Y en la portada, diseñadas, elementos todos por Sofi, van a encontrar un botón para descargar todas las cartas.
las cartas tienen una idea y era, les vamos a contar un cortico cómo nació y fue que estando en Arauca, en una situación de un taller, nos dimos cuenta con Nati y esa fue la reflexión, que a veces no se necesitan o no son útiles las herramientas, porque la herramienta es muy grande, hay que diseñar todo un taller y tal. A veces son útiles pequeñas cositas que uno pueda sacar, como una carta. Y luego confirmamos esto viendo en Fe y Alegría que existe un tarot de la diversidad o de la interculturalidad. Y eso nos fue alimentando la idea de por qué no volverlas. Es el tarot de Fe y Alegría, que es muy interesante si lo pueden conseguir. Y eso nos alimentó la idea de qué tal tener un juego de cartas que yo pueda sacar para abrir una conversación. Y y lo otro, que ahí están los ejemplos también en cada paso referidos a lo que ustedes hacen día tras día. Entonces hay videos que también pueden reforzar esa carta o esa semilla, esa expresión mínima. Y la idea es con su ayuda, queremos seguir alimentando ese espacio web para ir poniendo allí cosas que sean útiles para cada paso. Esa es un poco la propuesta de construcción conjunta hacia el futuro. Invitaciones. Queremos invitarlas a que nos encontremos el 18 de diciembre. Primero, a que asumimos la propuesta de Karina de que hagamos algo el 25, que ya es pronto, con relación a cómo podemos visibilizar las violencias que sufren las mujeres migrantes en el camino y también la respuesta, o sea, la hostilidad y la hospitalidad vista desde las mujeres en Latinoamérica, en América completa. Segundo, que el 18 de diciembre nos encontremos como red para celebrar el Día del Migrante con una intención, es celebrar el camino de hospitalidad de este tiempo. Y vamos a celebrarlo con la gente de Europa, del JRS Europa, del SJM España, de la Federación de Fe y Alegría y nosotros como red en América. Y lo último es agradecerles de verdad porque acá hay gente que nos ha recibido en sus casas, en sus comunidades, y cuando digo sus casas es, para muchas, la casa es también la obra donde participa. Acá hay gente de Nueva York, de Miami, del Paso, de México, de Centroamérica en general, de Nogales. Jesús, muchas gracias por quedarte hasta ahora. La profe Graciela de la Ibero, que lidera estos procesos allá de reflexión, de Fe y Alegría en Panamá, del JRS en todas sus expresiones en el continente, del Servicio Jesuita a Migrantes y Refugiados en Brasil, del Servicio Jesuita a Migrantes en Bolivia, de Argentina y Uruguay, y también los jesuitas que se han sumado. Acá está el padre Edgar desde Venezuela, que sabemos que sacó un tiempo importante, Belén desde Ecuador, que también gracias por estar acá. Yo no sé si al fin se alcanzó a conectar. Hay gente que ha llegado ahora al final, intuimos que pensaron que la hora era esta hora. Si usted acaba de llegar, como dirían en un programa, pues nos vamos a despedir de usted con una canción. Bueno, y que naveguen la página, porfa, nos retroalimenten también, eso es lo más importante. Esto es también lo que es una construcción colectiva, también eso es amor, es hospitalidad y gracias por el aporte que ahí está de cada uno de ustedes y de todo lo que hacen todos los días. Bueno, nos despedimos con esta canción que escribimos hace 20 años y que dice que a uno le pueden quitar todo, pero nunca la voluntad y la dignidad para actuar. Y por eso afirmamos con más confianza hoy día que depende de mí, que depende de ti, que depende de nos. Y como sé que algunos se la saben porque la cantamos, pues cántenla allá donde está. Mire, la profe Graciela tiene el separalibros ahí. Boa tarde. Depende de mí qué pasará en este día, depende de mí también el resto de mi vida. No importa quién soy, dónde estoy o quién he sido, porque al final depende de mí. No he decidido dónde nazca y dónde muera, pero puedo ser feliz por dentro y por fuera. Y aunque no puedo decidir que salga el sol, mi actitud de hoy depende de mí qué pasará en este día, depende de mí también el resto de mi vida. No importa
quién soy, dónde estoy o quién he sido, porque al final depende de mí. Camarão que dormi sognando vai o mar, Deus sempre ajuda quem acorda a trabalhar. Se a preguiça confunde a sua mente, ser consciente sempre depende de mim. Depende de mim o que aconteça neste dia. Depende de mim também o resto da minha vida. Não importa quem sou, onde estou, quem tenha sido, porque ao final depende de mim. Porque ao final depende de ti. Porque ao final depende de nós. Muchas gracias. Gracias, qué gusto verlas, verlos.